días, familia. Esto es Teoterapia Salud Total. Bien, amada familia, muy buenos días. Nuevamente, gracias por estar acompañándonos en esta serie que hemos iniciado respecto de permitir que nuestro corazón sea atraído hacia esto que Dios ha definido como la santidad. Cuando comenzamos esta serie nos hacíamos la pregunta: ¿cuánto te atrae la santidad? Y espero en el Espíritu Santo que en la medida en que vayamos caminando en estos tiempos de buscar y encontrarnos en la madrugada y encontrarnos los sábados, caminando por este camino que de pronto puede ser nuevo para muchos, al menos en una nueva perspectiva, en una nueva visión, de poder en nuestro corazón decir: sí, me interesa la santidad, me está atrayendo este concepto de santidad, quiero ver qué dice la Biblia sobre la santidad. Y es el anhelo de nuestro corazón, y seguro que es el anhelo del Espíritu Santo, que seamos implementados en nuestro corazón, impregnados por esta verdad en la unción del Santo Espíritu, que nos anime a vivir segundo a segundo y caminar minuto a minuto y día tras día por este camino precioso, no fácil, pero precioso, de la santidad. No como algo religioso, sino como el plan establecido por Dios. Por eso quiero animarles entonces a que recomencemos. Hemos ya hablado en algunas sesiones, y recordemos que el versículo clave de inicio ha sido Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Allí dice: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Esta es la posición en el corazón de Dios, de la perspectiva de lo que es la santidad. En primer lugar, Dios establece que usted y yo podemos ser santos. Sean ustedes santos, dice así. Dice que debemos impregnar esa santidad en todo lo que hagamos. Como cuando usted está cocinando un alimento, usted lo impregna de condimento, lo impregna cuando usted prepara la carne, usted impregna la carne de condimento. Dice: la razón es porque quien los llamó es santo. Dios ha establecido que en usted y en mí haya una verdad y realidad de santidad. Es plan de Dios. Por eso nuestra mente tiene que quitarse ese pensamiento de que yo no puedo ser santo, que es difícil ser santo. Dios estableció que usted y yo seamos santos. Sean santos porque yo soy santo. Ese es el planteamiento que hablamos. En segundo lugar, fruto de esto declaramos al preguntarnos: ¿cuál es el objetivo de Dios hacia usted? ¿Cuál es el objetivo claro en el Señor? Y el objetivo está definido en este versículo, que nosotros entendamos lo que es santidad. El segundo versículo es 2 de Timoteo 2:22, que lo mencionamos la última vez y hoy lo vamos a desarrollar más para que lo podamos comprender mucho mejor. 2 de Timoteo 2:22 dice: huye, subraya esa palabra por favor, es clave, de las pasiones juveniles. Después de la coma dice: y sigue, subraye ese y sigue. Esas son las
las 3 palabras claves que la vamos a trabajar en esta mañana. Todo el versículo dice, huye de las pasiones, segunda de Timoteo 2:22. Dice, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio, ojo, corazón limpio, buscan, invocan al Señor. Este versículo tiene algo muy significativo porque la primera palabra clave es huye y la segunda es y, que es un conector, y la tercera clave es sigue. Cuando nosotros queremos caminar sobre este concepto de santidad o de lo que es la santidad y comprenderlo, es muy importante esto, y por eso hoy vamos a invertir todos estos minutos en insistir en esto, porque es bien importante, perdón, es muy importante que usted entienda que Dios desea que usted sea parte de todo lo que no es santo y busque conectarse con todo lo que sí lo es. Todo comienza con un separarse de, eso es huye. Separarse de. Después viene un conector que es y, o sea, seguidamente no es solo el huir, no es solo separarse, sino seguidamente es que debo apartarme, un apartarme para. Debo separarme de algo, de mi manera de vivir antigua, de mis hábitos antiguos, de mi lenguaje antiguo, y debo seguidamente apartarme para algo diferente, una nueva vida diferente, un nuevo propósito, para consagrarme a Dios. Dice, comienza con un detenerse. El huye, dice, de las pasiones juveniles. Tengo que tomar la decisión de detenerme. Y seguidamente debo comenzar un nuevo empezar. Me detengo y empiezo algo nuevo. Por eso es que muchas gentes hacen la oración de recibir a Cristo, pero siguen en lo mismo. Y piensan y dicen, yo ya recibí a Cristo, me dijeron que soy salvo, ya tengo la salvación, y fuera de eso me dijeron que Dios perdonó mis pecados. Es más, me dijeron que perdonó mis pecados futuros. Luego, listo. Yo hago la oración, pero sigo viviendo igual. Y esa es la realidad de muchos cristianos. Tristemente, muchos cristianos. Y en nosotros en el sentido. De personas que han hecho la oración 1000 veces de recibir a Cristo. Pero en ellos no ha habido un detenerse. No ha habido un huir. No hay la conexión a apartarse para. No hay la conexión para empezar algo nuevo. Entonces, simplemente se hizo una oración religiosa, no ha habido una conversión genuina, y 2, se entró a vivir una religión. Entonces simplemente me pongo el vestido de religión por un ratico, pongo la cara de religioso, hablo las palabras de religioso, canto las canciones de religioso, de las 2 horas por semana, y el resto del tiempo sigo viviendo al estilo antiguo. Por eso esto es bien importante lo que vamos a trabajar en esta mañana.
el por qué es necesario detenerse, huir y tomar la decisión de conectarse para dedicarse para. Eso es consagrarse. Y sobre esa medida entonces, ser santos, ¿qué significaría? Ser santo significa que yo tomo la decisión, porque implica la decisión de detenerme en mi manera de vivir antigua y de conectarme para consagrarme a Dios, a una nueva manera de vivir. Ahí implica la decisión, la voluntad, no depende de Dios. Dios ha establecido que todo está listo para que yo, si lo decido, voy a ser implementado y capacitado por el Espíritu Santo para hacerlo. Usted está capacitado para hacerlo. Por eso dijimos hace unos minutos, apártese de todo lo que no es santo. Esa es una decisión voluntaria minuto a minuto. Haga el ejercicio este día. Cada vez que piense, cada vez que vaya a decir algo, cada vez que vaya a decidir algo que no está conforme al Señor, entonces apártese. Apártese de hacer el comentario de burla, apártese de hacer el comentario con voz de mal genio, apártese de ser grosero, apártese de pensar bobadas, apártese de la mala actitud frente al dinero, apártese de la envidia, apártese de la codicia, apártese de todo lo que hemos ido aprendiendo a través de los años en esta familia. Es en el minuto a minuto que usted tiene que decidir apartarse. Se aparta de lo que no es santo, es su decisión, y busca, se conecta a todo lo que sí es santo. Cuando una persona hace esto, comienza a caminar sobre los rieles de la santidad. En el chat del escudo de oración, esta mañana coloqué una reflexión, dice así: consagración es entregarle a Dios una hoja en blanco firmada por mí para que Él la llene. Piense lo que significa que usted tome una hoja en blanco y usted la firme y usted se la entregue a alguien y le diga: yo le entrego esta hoja. ¿Usted qué está entregando ahí? Usted está entregando su nombre, su documento, su social, hablándolo en términos legales y humanos. La persona que recibe esa hoja puede poner cualquier cosa y ahí está la firma suya. Y estoy seguro que usted difícilmente le entregaría a alguien, a muy, pero muy poquitas personas, con un gran recelo, usted y yo le entregaríamos una hoja en blanco firmado a alguien, a menos que ese alguien sea de absoluta confianza. Y lo que se trata es que cada día usted y yo madruguemos en la mañana a decirle al Espíritu Santo: aquí está mi hoja en blanco firmada, la de hoy, Señor, porque la vas a llenar tú, porque yo hoy decido detenerme en mis hábitos viejos, necios, mundanos, y me vuelvo y comienzo a conectarme a lo nuevo. Por eso dice el versículo: huya de pasiones, pero siga la justicia, la fe, el amor y la paz. Estoy leyendo 2 de Timoteo 2:22. Hay una decisión de hacerlo.
Y con base en eso entonces, es bien importante que usted y yo eh, caminemos en descubrir y en entender qué es esto de la consagración. Quiero que piense en esto. Usted puede creer en una persona, pero el hecho de que usted crea en una persona, es posible que no se esté dedicando a ella. Yo puedo creer en Jesucristo sin dedicar mi vida a Jesús. Puedo, por supuesto, creer en Jesucristo y dedicar mi vida, pero las dos cosas son diferentes. Mi elección está en entregarle mi vida a Jesús y además consagrarme a Él. ¿Qué significa esto de consagración? Consagración es cuando un cristiano, o sea, que ha nacido de nuevo, se dedica y se consagra a Dios de manera voluntaria. La salvación es una cosa, la consagración es otra. Son dos cosas completamente diferentes. En la salvación, quien actúa en mi salvación es Jesucristo. En mi salvación yo no puedo intervenir, porque la obra es de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero en la consagración no es Dios el que interviene, sino soy yo. Porque en la consagración voluntariamente me conecto constantemente a las cosas. Por eso, un verdadero cristiano, y incluyo la palabra verdadero, porque tenemos que aceptar que hay cristianos que no son verdaderos, son religiosos. Y no mire para el lado para criticar, por favor. Mirémonos a nosotros mismos. Un verdadero cristiano, nacido en Cristo Jesús, tiene dos posibilidades. Puede vivir toda su vida sin presentarse, sin consagrarse, sin dedicarse. Será salvo, porque la salvación no depende de la consagración o la dedicación. Será salvo. Ahora, ¿cuándo debe ocurrir la consagración? Inmediatamente después de la salvación. ¿Cuándo usted y yo debemos conectarnos y seguir a esa nueva vida? Inmediatamente recibimos a Cristo. Desafortunadamente no siempre ocurre inmediatamente. Y de eso se trata, de que reflexionemos sobre lo que implica esto. Vamos a ver unos ejemplos en estos próximos minuticos que nos van a ayudar a entender esto de dejar y de conectarse. Son las dos cosas. Yo le quiero invitar a que usted lo piense bien. Si usted a partir de hoy comienza a detectar por el Espíritu Santo, a oír al Espíritu Santo lo que Él ha estado hablando a su corazón, de todas las cosas que usted necesita abandonar, huir, dejar, mal genio, mentiras, trago, cigarrillo, droga, vicios, esclavitud sexual, esclavitud de juego, desorden. Bueno, usted haga su lista. No importa que le salgan 20, no importa.
haga su lista para que usted vaya empezando a decir, Señor, gracias porque de todo esto tengo que simplemente tomar la decisión de huir de las malas compañías. Usted tiene que tomar la decisión de no ser más amigo de esas personas que lo llevan a usted a ciertos ambientes y ciertas situaciones. Porque usted, para consagrarse al Señor, usted tiene que abandonar amistades, usted tiene que abandonar ambiente, así como, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo me encontré con Jesucristo, dejé el ambiente de los bares, dejé el ambiente del trago, dejé el ambiente de los amigos que nos íbamos a jugar fútbol. El fútbol siempre me gustó. Me gustaba jugar fútbol. Pero después de la jugada de fútbol venía la cervecita y venían los chistes y venía todo ese ambiente. Cuando yo tomé la decisión por Jesucristo, tuve que dejar esos amigos para poderme consagrar a otra gente que era la que yo encontraba en el Senti. Otras parejas, otras amistades, otro lenguaje. Pero el problema es que usted ha intentado mantener el grupito de amigos afuera, con el que toma trago, con el que echa chistes flojos, con el que usted le hace bullying a su esposa, con el que usted está metido en esa manera de pensar, pero además quiere tener compañerismo con la gente del Senti, con las cosas de Dios, con la alabanza, con la adoración. No puede hacer las dos cosas. Tiene que dejar una para ir hacia la otra. Y por eso, para algunos de ustedes, lo otro, lo nuevo, las cosas de Dios, son una carga. Es difícil hacerlo porque usted está atado todavía, no ha hecho el huye de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y miremos algunos ejemplos. Vamos a Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La Biblia dice que esa era la realidad de los hombres en esa época. Maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y dice el versículo 6, el versículo 7, que Dios se arrepintió. Pero miren lo que pasó en el 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo Noé? La Biblia dice que el ambiente que había, que no es nada distinto al de hoy, porque la venida del Hijo del Hombre, dice la Biblia, será como en la época de Noé. Así dice la Biblia. Y mire usted hoy la realidad de lo que estamos viviendo. Pero bueno, ese no es el tema de esta mañana. Lo que quiero es que entienda. La Biblia dice que el hombre en general, versículo 5, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. Sin embargo, Noé vivía en ese mismo momento con esta realidad del mundo. Sin embargo, Noé decidió hacer otra cosa. Él no vivía, él huyó de eso. En algún momento Noé vivía como el versículo 5, como vivían todos, pero dice
que en el versículo 8, que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia? Porque Noé había tomado la decisión de no vivir, de no seguir esclavo a una manera de vivir anterior. Él decidió huir de todas esas pasiones que habla el versículo 5. Y él se conectó y se consagró. Decidió empezar a vivir diferente, aunque fuera solo él y su mujer y sus hijos. Fue objeto de burla. Fue objeto de gran cantidad de cosas. Pero él tomó esa decisión. Miren el versículo 9. El versículo 9 dice que Noé era un varón justo y era perfecto en sus generaciones. Y dice que con Dios caminó Noé. ¿Por qué caminó Dios con Noé? ¿Por qué Noé caminó con Dios? ¿Por qué caminaron juntos? Porque hubo una decisión voluntaria en el corazón de Noé, no de Dios, de Noé, de caminar junto a él. El caminar junto a Dios significa ir hacia algo nuevo, ir con Dios, estar con Dios, tener intimidad, es ir lado a lado. Dice en el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso es santidad, eso es apartarse. Ahora, ¿por qué en el versículo 9 dice que el corazón era perfecto en sus generaciones y que era un varón justo? No era porque Noé no fuera pecador. Es porque él decidió no vivir ni consagrarse al pecado. Entonces, usted dice, no, Señor, no voy a seguir consagrado a un cierto ambiente con mis amigos. Yo ya sé lo que tengo cuando estoy con ellos, lo que hablamos, lo que vemos, lo que decimos, lo que es. No quiero comer más de eso, no quiero seguir metido en ese ambiente. Renuncio a eso, aunque me guste, pero renuncio y me voy a caminar con Dios. Usted y yo hemos estado caminando con el mundo. Ahora usted me dice, Manuel, ¿tengo que renunciar a esa amistad que tanto quiero? Sí, si usted quiere conectarse a algo nuevo. Y usted tiene que empezar a ser amigos que estén en otro ambiente, en otro lenguaje. No puede mantener los dos. Ese es el precio de la vida cristiana. Y ese es el error que muchos han cometido, que intentan mantener las dos cosas. Y cuando uno intenta mantener las dos cosas, caminar con el mundo y caminar con Dios, se vuelve tibio. Y Dios dice que a los tibios Él los vomita. Dice en el capítulo 7, versículo 5 de Génesis, sigue diciendo que Noé hizo conforme a todo lo que le había mandado Jehová. O sea que aquí vemos un ejemplo de un hombre que huyó y se consagró y se dedicó a Dios. Y ese es el desafío que yo quiero animarle a que usted hoy lo haga. Miren Génesis 11:7. En la torre de Babel,
Dice en el 7 que la reflexión de Dios dijo, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno contienda el habla de su compañero. Dice en el 8, así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué había hecho el hombre en ese momento? Ellos se habían unido para levantar una religión y una religiosidad a través de la Torre de Babel. Era la manera como el hombre a su estilo quería llegar a Dios. Y Dios vino y confundió eso. Todos se unieron a eso, pero no se consagraron. Ellos no se consagraron a lo que Dios quería que hicieran. Y vayamos terminando. Génesis capítulo 12, versículo 4. Miren lo que hizo Abraham. El Señor le dice en el 1, famoso versículo que siempre mencionamos, Génesis 12:1. Vete de tu tierra. Huye de tu tierra. Huye de tu parentela. Huye de la casa de tu padre. Y vete a la tierra que te mostraré. Fíjense la conexión. Huye y sigue. Deja ese ambiente, deja ese lugar, deja esas costumbres, deja toda esa influencia paterna y materna y vete. Conságrate. Piense por qué hay problemas en los matrimonios. Porque el Señor dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hay que dejar, por eso hay varones que siguen viviendo como solteros. Siguen pegaditos de la mamita, siguen pegaditos del papito, siguen pegaditos, no crecen, no maduran. Atropellan a la esposa. Mujeres que atropellan a su marido porque siguen pegados a su mamá o pegados a su papá. No hay la conexión. No hay un dejar para unirse a algo nuevo. Eso es consagración. ¿Por qué usted tiene problemas en su matrimonio? ¿Por qué usted y su mujer no son felices? Aunque lleven 30 años de casados. Aún se lo digo con todo respeto. ¿Por qué usted ya va por el segundo o tercer matrimonio? Porque usted nunca se consagró. Nunca se consagró a Dios en el matrimonio. Nunca se consagró a hacer las cosas como Dios ha definido que sean el matrimonio. Y aquí vemos a Abraham. ¿Qué hizo él en el versículo 4? Dice, se fue a Abraham como Dios le dijo. Él huyó de eso y se consagró. Se fue a Abraham a un nuevo ambiente, a una nueva tierra, a un nuevo lugar, a un nuevo caminar con Dios. Y les dejo a los que quieran para que oremos ya. Le dejo para que investigue qué hizo Lot. Le voy a dejar los versículos. Solo se lo voy a mencionar. Génesis 13:12. Vamos. Génesis 13:12. Lo vamos a leer ese. Y los otros versículos. Lea Génesis 13:13. O sea, 13:12. 13:13. Génesis 14, del 14 al 16. Génesis 19:1. Y Génesis 19, del 15 al 19. Lo repito. Génesis 13:12. Génesis 13:13. Génesis 14 al 16. Génesis 19:1. Y Génesis 19, del 15 al 16. Pídale al Espíritu Santo que le permita a usted rastrear a Lot. Miren la realidad de Lot. Génesis capítulo 13,
versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Esa fue la instrucción de Dios. Conságrese a la tierra de Canaán. Camine conmigo hacia la tierra de Canaán. Deje la tierra de sus padres. Camine conmigo a la tierra de Canaán. Eso es consagración. Abraham dejó eso y caminó con Dios a la tierra de Canaán. Pero Lot, ¿qué hizo? En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas en Sodoma, hasta Sodoma. ¿Sabe cuál es el problema suyo y mío? Que somos igualitos a Lot. Hemos puesto nuestras tiendas hasta Sodoma. Decimos que somos cristianos, pero seguimos creyendo los conceptos del mundo. Y el diablo nos ha metido sus conceptos, nos ha engañado. Y cuando se nos enfrenta a la palabra de Dios, salimos con una explicación, con una justificación y con un pero. Por eso usted dice, yo no alabo porque no me gusta. Yo no diezmo porque no quiero. Yo no diezmo porque no puedo. Yo no ayuno porque me muero. Yo no comparto de Cristo porque nadie escucha. Yo no hago discípulos porque me da miedo. Todo eso es el engaño de Satanás. Usted puso tiendas hasta Sodoma. Y mire de ahí para allá con los versículos que le dije, la triste historia de Lot. ¿Saben por qué? Porque Lot no le interesaba la santidad. Lot no estaba en la decisión en su corazón de dejarse atraer por la santidad. Yo le animo en el nombre de Jesús en esta mañana a que usted hoy decida, haga su lista de las cosas que debe huir, abandonar, pagar un precio por eso y tome la decisión de dedicarse y consagrarse a lo nuevo, a todo lo opuesto de esa lista de 2 o 3 o 5 o 10 o 20 cosas que usted tenga que abandonar. El Espíritu Santo le capacitará como Noé a caminar con Dios. El Espíritu Santo le capacitará como Abraham a hacer lo que Dios plantea. Mire la historia de Lot. Mire la historia de la Torre de Babel. Esa será el fin de su historia. Si usted insiste en mantener en su corazón los hábitos viejos, las actitudes viejas, sus actitudes religiosas, el fin suyo será ese. Pero eso no es el fin que Dios tiene planeado para usted. Que el Espíritu de Dios hable a su corazón.